Imaginemos una tierra antigua, marcada por vastos desiertos y ciudades bulliciosas, donde las esperanzas de un pueblo oprimido estaban entrelazadas en profecías ancestrales. El pueblo judío, disperso y constantemente bajo la sombra de potencias extranjeras, aguardaba ansiosamente la llegada de un Mesías. Este Mesías no era un simple líder espiritual, sería un héroe, un libertador, un descendiente del rey David que restauraría el trono de Israel y traería una nueva era de paz y prosperidad. Los judíos, guiados por sus escrituras y tradiciones, visualizaban a este Mesías como un majestuoso guerrero, alguien que triunfaría sobre los enemigos de Israel con poder divino. En sus mentes, él aparecería en esplendor, quizás con una armadura brillante, montado en un caballo majestuoso, liderando ejércitos celestiales contra los opresores romanos. Este Mesías sería la personificación de las esperanzas y sueños de generaciones, el símbolo máximo de la liberación y la justicia. Sin embargo, en medio de estas fervorosas expectativas surgió Jesús de Nazaret. A diferencia de la imagen del conquistador triunfante, Jesús era un humilde carpintero, caminando descalzo entre las aldeas, predicando sobre el reino de Dios de una manera inesperada. Hablaba de amor, de perdón y de humildad. Sus acciones eran compasivas, sus palabras revolucionarias, pero no en el sentido militar que muchos judíos anhelaban. Hablaba de un reino espiritual, no de una revolución política. Esta profunda discrepancia entre la figura esperada y la realidad de Jesús creó un abismo de incomprensión. Para muchos judíos era inimaginable que el Mesías pudiera nacer en un establo, crecer en una familia modesta y asociarse con pescadores y publicanos. La metáfora del siervo sufriente, profetizado por Isaías, parecía distante e irreconocible en la persona de Jesús, cuyo mensaje pacífico contrastaba fuertemente con las expectativas beligerantes del Mesías libertador. Pero la reacción no fue solo de desilusión. Para los líderes religiosos de la época, Jesús representaba una amenaza real a la orden establecida. Su mensaje y sus acciones desafiaban las convenciones y la autoridad religiosa, llevándolos a verlo como un impostor, un blasfemo, y así la figura de Jesús se convirtió no solo en una ruptura de expectativa, sino en un punto de controversia y conflicto, provocando un sentimiento de traición entre aquellos que aguardaban un rey terrenal. Mientras reflexionamos sobre esta desconexión entre la expectativa mesiánica y la realidad presentada por Jesús, debemos considerar la perspectiva de los líderes religiosos de la época. Ellos veían en Jesús no solo un desafío a sus creencias, sino una amenaza directa a su autoridad y al sistema religioso establecido. La historia se profundiza aún más al explorar cómo estos líderes reaccionaron a Jesús, viéndolo como alguien que no solo falló en cumplir sus expectativas, sino que también, de manera alarmante, podría estar desafiando la propia esencia de su fe y tradición. Mientras Jesús caminaba por las polvorientas calles de Judea, sus palabras y acciones comenzaron a atraer una atención indeseada. Los líderes religiosos de la época, profundamente enraizados en las tradiciones y las leyes mosaicas, observaban con creciente desconfianza. Para ellos, Jesús no era solo un profeta errante, representaba un peligro real y presente para el orden religioso establecido. Desde temprano, Jesús se involucró en disputas acaloradas con los fariseos y saduceos, dos de los grupos religiosos más influyentes del judaísmo. Sanaba en sábado, perdonaba pecados y enseñaba con una autoridad que parecía desafiante y subversiva. Imagine el choque de los fariseos al ver a un hombre común, de origen humilde, proclamando que era el Hijo de Dios, refiriéndose a Dios con una familiaridad inusitada e íntima, como Padre. Para los guardianes de la ortodoxia judía, esto sonaba como pura blasfemia. Uno de los eventos más polémicos fue cuando Jesús perdonó los pecados de un paralítico antes de sanarlo.
Para los líderes religiosos esto era ultrajante. Solo Dios podía perdonar pecados, y aquí estaba Jesús, un hombre de Nazaret, reivindicando esa autoridad divina. Las acusaciones de blasfemia no tardaron en surgir, inflamando aún más la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas. Los murmullos de descontento se esparcían por los patios del templo y por las sinagogas, como un eco creciente de una tormenta a punto de estallar. Los líderes religiosos también quedaron alarmados con los milagros que Jesús realizaba. Sanar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos e incluso resucitar a los muertos eran signos inconfundibles de poder, pero un poder que ellos no podían controlar o entender plenamente. La metáfora de la luz que Jesús traía al mundo era percibida por muchos como un resplandor deslumbrante que revelaba las fallas y las hipocresías de la dirigencia religiosa. Y luego estaba el episodio más impactante de todos, la purificación del templo. Jesús entró en el templo de Jerusalén y con una furia santa expulsó a los cambistas y vendedores, acusándolos de transformar la casa de Dios en una cueva de ladrones. Este acto de desafío directo contra la corrupción en el corazón del culto judío fue visto como un ataque frontal a las autoridades religiosas, un preludio de un conflicto mayor que estaba por venir. Pero esta reacción de los líderes no era solo una cuestión de proteger la doctrina. También había una preocupación política subyacente. La ocupación romana convertía cualquier tumulto o movimiento mesiánico en una amenaza potencial a la frágil estabilidad. La dirigencia judía, especialmente el Sanedrín, tenía que equilibrar la resistencia religiosa con la supervivencia política. Jesús, con sus multitudes de seguidores y sus reivindicaciones extraordinarias, podría fácilmente incitar una rebelión, atrayendo la ira de los romanos sobre toda la nación. La creciente oposición de los líderes religiosos contra Jesús plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad, de la fe y de la tradición. ¿Cómo podrían ellos reconciliar sus expectativas mesiánicas y sus responsabilidades políticas con las afirmaciones revolucionarias de Jesús? ¿Y cómo influyó esto en la división creciente dentro de la comunidad judía? Explorando estas tensiones internas, profundizaremos en el próximo punto, las divisiones dentro del propio judaísmo y cómo estas diferentes sectas y grupos reaccionaron a la figura enigmática de Jesús. En el mosaico complejo del judaísmo del primer siglo, la diversidad de pensamientos y prácticas religiosas era vasta y multifacética. Había fariseos, saduceos, esenios y celotes, cada grupo con sus propias creencias, tradiciones e interpretaciones de las Escrituras. Esta diversidad creaba un ambiente de fervor religioso y debate constante, donde la figura de Jesús emergió como un punto de intensa controversia. Los fariseos, conocidos por su devoción meticulosa a la Torá y a las tradiciones orales, valoraban la pureza ritual y la adherencia estricta a las leyes religiosas. Creían que la observancia rigurosa de las leyes de Moisés traería la redención de Israel. El mensaje de Jesús, con su énfasis en el espíritu de la ley y no solo en la letra, parecía socavar las bases de esta creencia. Su interacción con pecadores y cobradores de impuestos, su crítica a las prácticas hipócritas y su enfoque innovador de la ley, crearon una fricción inevitable. Para muchos fariseos, Jesús representaba una amenaza a lo que ellos consideraban la verdadera santidad. Por otro lado, los saduceos, la élite aristocrática que controlaba el templo de Jerusalén, mantenían una visión más pragmática y acomodada a las circunstancias políticas de la ocupación romana. Rechazaban la tradición oral de los fariseos y eran escépticos en cuanto a la resurrección y la vida después de la muerte. La purificación del templo por Jesús fue vista por ellos como una afrenta directa a su autoridad y al sistema que ellos cuidadosamente mantenían en equilibrio con los romanos. Para los saduceos, Jesús era un perturbador de la paz, alguien que podría desencadenar la ira romana sobre la nación.
Los esenios, una secta más aislada y ascética, se retiraron al desierto en busca de pureza espiritual, lejos de la corrupción que veían en Jerusalén. Sus escritos, como los manuscritos del Mar Muerto, muestran una expectativa mesiánica intensa, pero también un rechazo del sacerdocio del templo. Aunque la mayoría de los esenios no tuvo contacto directo con Jesús, sus expectativas y prácticas subrayan la diversidad de pensamiento mesiánico de la época. Para ellos, un Mesías debía ser un líder espiritual puro, algo que tal vez veían en Jesús, pero también con cierta distancia crítica. Y luego estaban los celotes, fervorosos nacionalistas que buscaban la liberación de Israel a través de la revuelta armada. Esperaban un Mesías guerrero, alguien que lideraría una insurrección contra los opresores romanos. El mensaje de paz y amor al enemigo predicado por Jesús estaba en completo desacuerdo con su agenda violenta. Para los celotes, Jesús era, en el mejor de los casos, un visionario ingenuo y en el peor, un obstáculo al verdadero objetivo de la liberación nacional. Esta multiplicidad de visiones y expectativas dentro del judaísmo creó un escenario de constante tensión y debate. La figura de Jesús, con su enfoque único y radical, tocó los nervios sensibles de cada grupo de maneras diferentes. La discordia sobre su identidad y misión no solo dividió a los judíos, sino que también fomentó una complejidad de reacciones que variaban desde la aceptación hasta el odio, desde la curiosidad hasta el rechazo total. Pero además de las reacciones de los diversos grupos religiosos, había una fuerza externa y dominante que influía profundamente en el destino de Jesús y del pueblo judío, el Imperio Romano. La ocupación romana no solo exacerbaba las tensiones internas, sino que también moldeaba las respuestas y estrategias de cada grupo en relación con el mensaje de Jesús. ¿Cómo esta dinámica de poder y ocupación moldeó la respuesta a Jesús y el destino de la nación judía? Vamos a explorar esta influencia crucial al seguir adelante. En la encrucijada de la historia, el pueblo judío se encontraba bajo el yugo implacable del Imperio Romano. La Pax Romana, aunque prometía orden y estabilidad, se mantenía con mano de hierro, imponiendo tributos pesados y suprimiendo brutalmente cualquier indicio de rebelión. Para los judíos, la ocupación romana no era solo una realidad política, sino una herida abierta en su identidad y esperanza mesiánica. Esperaban un libertador, un Mesías que los rescataría de la opresión extranjera, restaurando la soberanía y la gloria de Israel. Jesús apareció en el escenario tumultuoso de una Judea llena de descontento y expectativa. Su mensaje de paz, amor y perdón, incluso para los enemigos, contrastaba drásticamente con el clamor por la liberación militar que muchos judíos deseaban escuchar. Cuando Jesús proclamó que su reino no era de este mundo, desafiaba las expectativas de un Mesías guerrero, alimentando tanto la frustración como la confusión entre sus contemporáneos. Los romanos, por otro lado, mantenían una mirada atenta sobre cualquier figura que pudiera galvanizar al pueblo judío en una revuelta. Pilatos, el gobernador romano de Judea, estaba constantemente preocupado por mantener el orden. La Pascua, con sus recuerdos de la liberación de Egipto, era una época particularmente sensible, un barril de pólvora listo para explotar. Cuando Jesús entró en Jerusalén, montado en un burro, acogido como un rey por multitudes, esto no pasó desapercibido para las autoridades romanas, aunque el acto estaba cargado de simbolismo pacífico y humilde. La posibilidad de una insurrección mesiánica era un riesgo que los romanos no estaban dispuestos a correr. Los líderes religiosos judíos, en su intento de proteger a la nación de una represalia romana aplastante, veían en Jesús un peligro potencial. La posición delicada en la que se encontraban los empujaba a tomar decisiones difíciles. Mantener la paz con Roma era vital para la supervivencia de Israel, incluso si eso significaba sacrificar a un individuo que parecía estar en el camino equivocado. Así,
La cooperación entre las autoridades judías y romanas contra Jesús no fue solo una cuestión de divergencia religiosa, sino también una estrategia política para preservar la estabilidad. La ocupación romana también exacerbaba la polarización dentro de la sociedad judía. Mientras algunos veían en Jesús una amenaza a la frágil paz, otros lo veían como un faro de esperanza, un signo de un cambio radical que se aproximaba. La tensión entre la necesidad de conformidad y la aspiración por la liberación mesiánica mantenía a todos en un estado de constante incertidumbre y vigilancia. Y en esta atmósfera cargada, cada acción de Jesús, cada palabra pronunciada, ganaba una importancia amplificada, reverberando a través de las capas sociales y políticas de la Judea ocupada. Mientras ponderamos sobre esta compleja interacción entre la ocupación romana y la respuesta judía a Jesús, surge una cuestión más profunda: ¿cómo las implicaciones teológicas de las reivindicaciones de Jesús moldearon la respuesta final de los judíos? La aceptación de Jesús no era solo una cuestión de expectativas mesiánicas frustradas o de realidades políticas, sino también de una reinterpretación radical de la fe y la identidad judía. Vamos a explorar estas profundas implicaciones teológicas y cómo contribuyeron al rechazo de Jesús por su propio pueblo. En las profundidades de la fe judía, las implicaciones teológicas de las reivindicaciones de Jesús sacudían los cimientos de siglos de tradición. Jesús no era solo un predicador carismático o un hacedor de milagros. Se presentaba como el Hijo de Dios, el propio camino, la verdad y la vida. Estas afirmaciones redefinían radicalmente la relación entre Dios y la humanidad, ofreciendo una visión de salvación que trascendía la ley y los profetas. Para muchos judíos, esta era una proposición desconcertante y profundamente perturbadora. En el corazón de la teología judía estaba la Torá, la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Esta ley era el pilar de la identidad y práctica judía, el código divino que guiaba todos los aspectos de la vida. Jesús, al enfatizar el espíritu de la ley sobre su letra y al autoproclamarse el cumplimiento de la ley, parecía desafiar esta estructura sagrada. Decía que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, y aún así, su interpretación flexible de la ley chocaba con muchos de sus contemporáneos. Cuando perdonaba pecados o sanaba en sábado, no solo estaba rompiendo reglas, sino reinterpretando el papel y la naturaleza de la ley de una manera que muchos consideraban herética. La personificación de Dios en Jesús también era una idea revolucionaria y para muchos blasfema. El concepto de un Dios que se hace carne, que camina entre los hombres, era una vuelta completa en la teología judía, donde Dios era trascendente e inalcanzable. La idea de que Jesús era al mismo tiempo humano y divino y que ofrecía una nueva alianza entre Dios y el hombre era vista con escepticismo y oposición feroz. Las palabras de Jesús en la última cena, al instituir el nuevo pacto en su sangre, eran una ruptura radical con las prácticas establecidas de sacrificio y adoración en el templo. Además, las alegaciones de Jesús sobre su resurrección futura no eran solo promesas vacías, traían consigo una nueva esperanza y un nuevo desafío a la muerte y al pecado. La resurrección no era un concepto extraño al judaísmo, pero la afirmación de Jesús de que Él mismo sería resucitado al tercer día y que Él era la resurrección y la vida, proponía una transformación de la propia naturaleza de la existencia y la promesa de vida eterna. Estas implicaciones teológicas crearon una división aún más profunda entre aquellos que seguían a Jesús y aquellos que veían sus reivindicaciones como una amenaza directa a la fe ancestral. La aceptación de Jesús significaba una reinterpretación drástica de las Escrituras, un cambio de paradigma que muchos no estaban preparados para aceptar. Las nuevas visiones teológicas que Jesús proponía no solo desafiaban las prácticas religiosas, sino que también reconfiguraban la identidad judía.
Al reflexionar sobre estas profundas cuestiones teológicas, nos damos cuenta de que el rechazo de Jesús por los judíos no era solo una cuestión de expectativas mesiánicas no cumplidas o de tensiones políticas. Era en esencia una lucha por el corazón y el alma de una fe. Cómo estas tensiones continuaron evolucionando y moldeando a los primeros seguidores de Jesús, y cómo estas primeras divisiones influyeron en la formación del cristianismo y el futuro del judaísmo. Vamos a explorar estas cuestiones en profundidad en un próximo video. Si te has sentido conmovido por este viaje a través de los tiempos y deseas profundizar tu conocimiento sobre otras historias bíblicas y temas espirituales, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos juntos explorando y descubriendo los misterios y maravillas de la fe. Hasta el próximo video.